a dar inicio, si les parece, a la videoconferencia. Voy a hacer una breve presentación y después ya siguen ustedes, bueno, tanto con la presentación en particular que preparó Pablo, como, bueno, tu testimonio, que era la idea, Ida, que las diferentes salas tuvieran contacto directo. Es un día especial, por eso sabemos que hay varias salas que ya nos avisaron que por las medidas gremiales no van a poder estar participando, pero aún así, bueno, se está grabando y con los que están, que puedan interactuar con ustedes. Voy a presentar a Pablo Rodríguez Boca, que fue designado por la decana de Facultad de Ingeniería para esta charla, para esta videoconferencia. Es ingeniero en computación y además es ingeniero en electricidad. El eléctrico, perdón, gracias, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, a su vez es doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Rennes, en Francia. Bueno, es grado 4 del Instituto de Computación, ha liderado diferentes grupos de investigación en la misma facultad, y también ha tenido puestos de manager y dirección en Antel, que es donde actualmente también trabaja, y a su vez en otros proyectos de TIC. Ida Holzbar, que bueno, ustedes pueden ampliar su biografía a través de Wikipedia, digo, para los chiquilines que están ahí presentes. Es ingeniera, informática, profesora, investigadora uruguaya, pionera en el campo de la computación de Internet. Como sé que ella no va a nombrar sus galardones, para que tengan un poco idea de la presencia de Ida, en el 2009 obtuvo un premio a la trayectoria, otorgado por el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. A su vez, en el 2013 fue la primera mujer latinoamericana en ingresar al Salón de la Fama de Internet Society, que es una iniciativa que honra a las personas que han sido importantes para el desarrollo y el fortalecimiento de Internet, pero en particularmente dejo para el final algo que nos influye a todos y a todos los que usamos Internet, y es que bajo su dirección en CESIU, que es en la sala donde ellos están ahora, de la red académica y del Servicio Central de Informática de la Universidad de la República, bajo su dirección en 1994 se instaló el primer nodo de Internet en Uruguay, y por eso agradecemos especialmente su presencia y todo lo que nos pueda decir en todo lo que ha influenciado a su vez para que nosotros hoy tuviéramos y usáramos Internet en Uruguay. Muchas gracias a los dos, y la idea es que, bueno, que se haga un diálogo y una presentación, y las preguntas ustedes la habilitan y a partir de ahí las salas empiezan a interactuar. Muchísimas gracias a todos por estar. Bueno, gracias a todos por escuchar. Preparamos unas 5 diapositivas sobre los orígenes de Internet en Uruguay, en particular haciendo un poco el énfasis en Facultad de Ingeniería, que era lo que me convocaba a mí, pero la idea es ir recorriendo las diapositivas con Ida y ir agregando toda la información que se pueda al respecto. Es difícil hacer una presentación de esto sin introducir términos técnicos y cosas que en realidad quizás no hacen tanto a la esencia. La dinámica que pretendemos seguir es, en realidad las slides tienen información de fechas, información de siglas y de cosas técnicas, pero vamos a tratar de, en base a la palabra, recorrer de una forma sencilla esos conceptos. La historia, digamos, de Internet comienza obviamente fuera de Uruguay. Si hay que hacer un resumen, la Internet al comienzo se llamaba ARPANET. Hablamos de que en 1960 aproximadamente se estandarizó y se definió cómo dos computadoras podían conectarse entre sí. Esto era punto a punto, una con otra, dos computadoras que decidían conectarse, como puede ser cuando uno usa el fax o cuando hace una llamada telefónica mismo, que llama a otra persona y ahí establece una conexión con la otra persona.
o sea, para enviar un fax, por ejemplo. Bueno, esto es lo mismo entre computadoras, eso se inventó en el 60. Y medio... Eran unas computadoras gigantes, no las que tenemos ahora, ¿no? Claro, sí. Gigantescas computadoras. Sí, sí, típicamente las universidades tenían una computadora, Claro. Los países podían tener una computadora en aquel momento, en 1960. Pero lo interesante es que un grupo de pioneros se les ocurrió que que no bastaba solamente haciendo conexiones punto a punto, sino que había que tener un concepto de red, que hoy llamamos Internet. Algo que estuviera siempre presente y que cada quien se conectara a esa Internet. Eso al principio se llamó ARPANET, fue cambiando de protocolos, y hablamos que más o menos en el entorno del 70 eso estaba bastante institucionalizado entre las universidades en Estados Unidos y algunos países del primer mundo. La forma, lo más interesante acá es que esa Internet era sumamente distinta a la Internet de hoy en día, o por lo menos como uno se la imagina como usuario. Entonces, acá detallamos algunos protocolos que existían en aquel momento. Hoy ya no se usan, algunos existen, pero ya no se usan. Y el primero que aparece acá es el UCP, Unix to Unix Copy Protocol. AT&T inventó un conjunto de programas que permitían a las computadoras conectadas intercambiar archivos, correos, noticias, etcétera. Eso se dio en los 70, y en los 80 algunas universidades comenzaron a utilizar eso como la forma en definitiva de usar esta Internet. Es decir, para decirlo de otra manera, no existía un browser, un navegador web. La mayoría de las computadoras no tenían una interfaz tan gráfica como ahora, con colores, etcétera. Eran monocromáticas, habitualmente negras con letritas verdes, y solamente se podía desplegar texto sobre ellas. Esa era la situación en aquel momento. Entonces todo se hacía escribiendo, digamos. No se usaba un mouse, no existía. Y la navegación, etcétera, era escribiendo. Eso hablamos de entonces fines de los 70, principios de los 80. El tema es hablar de Uruguay en ese proceso, por eso citamos un poco la Unix to Unix Copy Protocol, porque a esa red, digamos, es donde por primera vez se conectó Uruguay en 1988. Así que digamos que la red se inventó en el 78, se difundió en los 80. 1988. 1988. En 1988 el Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería se conectó a esta red, la UCP, que repito, era una cosa muy distinta a la Internet de ahora, pero es como la primera conexión al Internet, donde básicamente lo que subsiste de aquel momento ahora se podían intercambiar correos, había noticias, que es como una especie de foros, lo que hoy serían blogs, conceptualmente. Se podían ejecutar programas en las computadoras de otros, y por supuesto se podían intercambiar archivos. Pero básicamente era eso. Correo es lo más similar que heredamos de aquel momento. Las demás tecnologías maduraron, digamos. Pero en 1988 fue la primera vez que nos conectamos. ¿Cómo nos conectábamos en aquel momento? Eso es interesante. Es como muchos de los que tenemos más de 30 nos acordamos cómo nos conectábamos como individuos. Es decir, cada tanto en el día, una o dos veces por día, una vez por semana, depende, nos conectábamos a través de la línea telefónica, llamábamos por teléfono a algún lugar, y ahí intercambiábamos archivos, como que nos sincronizábamos entre nuestra computadora y la otra computadora a la que estábamos llamando. Esa era la forma que conceptualmente la tecnología es guardar y reenviar, se le llama. ¿Tá? Y es como hacemos nosotros, por ejemplo, con nuestro programa de correo, que nos conectamos a veces, descargamos correos y después nos desconectamos. Así funcionaba toda la Internet. Nadie estaba todo el tiempo conectado. Todas las computadoras se conectaban un ratito y se desconectaban. Y nosotros hacíamos eso, en realidad, conectándonos a Argentina. Llamábamos por teléfono a Argentina, y ahí nos sincronizábamos los correos, etcétera. Los correos no solamente se intercambiaban con Argentina, se intercambiaban con todo el mundo, pero como que Argentina
recibía los correos que venían a nosotros y después nos los reenviaban y nosotros le enviamos a Argentina y de Argentina al resto del mundo, digamos. Lo que pasaba ahí es que nosotros se lo mandamos a la Universidad de Buenos Aires. Claro. Argentina tenía en el Ministerio de Relaciones Exteriores una línea directa a Estados Unidos. Entonces, eso que nosotros no teníamos hasta el 94, era eso. Teníamos, nosotros entrábamos casi clandestinamente a través de la Universidad de Buenos Aires. Que ni siquiera creo que el rector sabía que nosotros entrábamos clandestinamente. Claro. Y de ahí salía todo lo que salía de la universidad, del Centro de Cómputo de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Computación, hacia Relaciones Exteriores de Argentina, de donde por su línea directa a Estados Unidos salían los correos. Perfecto, perfecto. Pero de estas iniciativas hubieron varias. Además de la Unix Unique Copy Protocol, existió otra bastante conocida que se llamó BitNet, que estaba relacionada con Microsoft. Apareció unos años después, pero más o menos las mismas fechas. Al principio de los 80 se popularizó, y en Uruguay nos conectamos en el 90. Así que más o menos de vuelta, entre 5 y 10 años después de inventada, como la UCP, nosotros nos conectamos a esta. También fue la Facultad de Ingeniería, lo que se llamaba el Centro de Cálculo, que hoy no existe más. El Centro de Cálculo se unió con el Instituto de Computación, hace un tiempo, no me acuerdo, hace como 10 años ya. Pero bueno, era otro grupo de investigación que tenía la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, y en los 90 se conectó. La forma era básicamente la misma. En el día se llamaba telefónicamente, la computadora llamaba a otra computadora en Argentina, no de la facultad, sino de los que estudiaban energía atómica, y de ahí se intercambiaban correos, etcétera. Funcionaba más o menos igual. ¿Hola? ¿Están ahí? Ya se cortó. Se cortó, ¿no? Sí, perfecto. Ok. Nosotros perdimos acá Perdimos la transparencia. Sí, capaz que está ahí en el control, pero no tengo ni idea cómo... ¿Podés sacar? ¿Es fácil de llamarlo? Danos un segundo que perdimos la... Las transparencias se fueron mostrando a medida que tú ibas hablando, se fueron viendo. No se cayó todo. Veo que hay uno de los puntos que no está conectado. Sitio remoto a...? Lo único que sé es la IP. Esos... ahí. Hay dos salas que se desconectaron por problemitas que tuvieron y las volvimos a reconectar. Okay. O sea, que ingresaron ahora. Averiguar. Delma, si podemos hacer un resumen, si querés, o para enganchar a esas personas, pero sí, mientras nosotros estamos buscando acá cómo es para configurarla. Ahí no sé qué hice, pero lo logré ver. Seguimos, Delma, pero si hay alguien que se perdió un poco, podemos hacer un resumen. En esencia lo que pasó es, a fines de los 70, a principios de los 80, ya existía el concepto de Internet, que eran computadoras interconectadas, pero era muy distinto a lo que se usa ahora. Básicamente las computadoras no estaban permanentemente conectadas entre sí, sino que se conectaban punto a punto y por un ratito, llamándose telefónicamente, como hace el fax, digamos. Y Uruguay participó de ese proceso más o menos 5 o 10 años después, en dos redes, la UCP y la BitNet. Se conectó un poquito después, la Facultad de Ingeniería se conectó, distintos departamentos de la Facultad de Ingeniería se conectaron a esas redes, y digamos que la cosa empezó a acelerarse recién casi en los 90, en 1989, cuando apareció lo que hoy es mucho más Internet, la World Wide Web, es decir, las páginas web aparecieron. Todo, digamos, es el CERN, que es un centro de investigación europeo muy conocido. Pero igual hasta ese momento las conexiones seguían siendo las computadoras muy grandes,
y sin una interfaz gráfica amigable como se tiene hoy en día. Por eso me pareció interesante resaltar dos cosas, que ahí en 1989 inventaron el protocolo prácticamente tal cual se usa hoy, excepto algunas mejoras, pero la interfaz que había era una interfaz de línea de comando. Es decir, hoy la primera página que se hizo en el mundo sí está puesta todavía en la red, y es la que define el protocolo de cómo va a ser la World Wide Web, este protocolo con el que nos conectamos desde los navegadores, y todavía está disponible, es interesante, y se puede ver desde un navegador. Ahí está el link. Pero lo importante es que en aquel momento no se veía así, sino que se veía de esta manera. Las computadoras no tenían una buena interfaz, y yo tengo un emulador de lo que era una computadora en aquel momento, de cómo se navegaba en Internet para entender. Típicamente uno entraba a la aplicación de navegación y veía una pantalla así, negra con letritas verdes, que eran lo mejor que podía dar las computadoras, y la forma de navegar era... si uno ve en la pantalla, seguramente quizás no ven con mucha precisión, pero aparece el texto que aparece en el navegador, y las cosas que son links, es decir, que típicamente aparecen como azul y uno hace clic, en realidad aparecían numeradas y uno tenía que escribir el número. Por ejemplo, ahí dice people 21, entonces uno ponía 21, le daba enter, no sé por qué no anduvo, ahí anduvo, de vuelta cargó la página, 21, bueno, 21 no parece que no anda, o estoy viendo mal o no sé, 22, ahí cargó, voy al 22 y me habla de la historia, es decir, cambio de página. Puedo hacer back, la forma de hacer back, de apretar el botoncito hacia atrás, es escribir back, y ahí vuelvo a la página anterior. Puedo ir a la ayuda, por ejemplo, dice help 10, entonces tenía que escribir 10, y ahí voy a la ayuda. La forma en que se actualiza la página era tal cual como se hacía en aquel momento, es decir, era un poco lento. Y ahí puedo recorrer cosas, ahí parece que 2 es algo. Bueno, esa era un poco la navegación. No había imágenes. No había imágenes. Para nada. Uno podía intercambiar archivos, y algún archivo podía tener algo un poquito mejor que no solo texto, pero lo común era que se intercambiaba texto de punta a punta. Los correos eran de texto y tenían una interfaz similar, así se llama línea de comando, pantalla en negro con letritas, ¿tá? Todo era así, digamos. Y de todas maneras, el potencial estaba, ¿no? Es decir, uno aprendiendo a trabajar de esa manera es mucho menos vistoso y menos eficiente, pero uno puede hacer un montón de cosas, y ese potencial los investigadores lo veían y lo desarrollaban. Pero en esencia eso era la forma de trabajo en los 80, más o menos, digamos. Lo interesante es que las computadoras empezaron a mejorar en cómputo, y esta presentación se fue paulatinamente cambiando por la presentación que tenemos hoy en día de Internet, donde se fueron agregando capacidades como, por ejemplo, desplegar imágenes, desplegar video, que eso fue bastante después, etcétera, y llegar a lo que hoy es la Internet. Lo más lindo de eso es que en realidad el proceso fue un poco voluntario y a medida de las capacidades de cada quien, porque el protocolo en sí podía seguir siendo usado por las computadoras viejas con la interfaz fea que vimos recién, y podía empezar a ser usado por las nuevas computadoras. El primer navegador visual fue el Netscape, que hoy se convirtió en el Mozilla, conocido como Firefox en realidad hoy, pero esa empresa, digamos, que fue cambiando su carácter, fue el primer navegador visual que hubo. Después Microsoft también hizo el propio, el Internet Explorer, y ahí está un poco más la historia reciente, pero esa es la forma en que empezó esto a evolucionar. Y digamos que ahí, en el entorno de los 90, todo esto se masificó. Se masificaron las páginas web que uno podía conectarse, y se masificaron las computadoras conectadas. Y en algún momento en el 90 habían algunos millones nomás. Cuando Uruguay entra en juego a esta Internet, digamos, no a aquellas pioneras que fueron desapareciendo. La UCP fue desapareciendo, y la BitNet también fue desapareciendo. Digamos que la Internet más moderna, la del World Wide Web, se empezó a imponer en los 90 a una velocidad muy rápida, digamos, y
Esto tiene una razón. Todo este proceso hasta el año 94 se desarrolló pura y exclusivamente en la academia. Es decir, Internet era para la academia, se desarrollaba en la academia, todas estas facilidades tenían que ver con la academia y la investigación. En el año 94 se decide, no sé quién, la verdad, pero hay un organismo de Internet